¿Qué tal, amigos? Estamos retomando nuestro podcast, segunda temporada ya, y tenemos una invitada de lujo para estrenar esta segunda temporada. Estamos en marzo y quiero empezar este podcast diciendo esto: estamos conmemorando a la mujer de México, del mundo. Y bueno, en ese sentido estamos invitando mujeres que están destacando en diferentes ámbitos. Recuerden que Rompiendo el Hielo es justamente eso, invitar gente que la esté rompiendo en lo que está haciendo la diferencia. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. Tenemos una invitada muy especial y la van a conocer ya está acá, está con nosotros, va a platicarnos de su vida, de lo que ha hecho con nosotros. Melissa, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. ¿No? Estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes. Bien, vamos a conocer a Melissa, vamos a saber de qué está haciendo, qué ha hecho con su vida, por qué está acá. Está sorprendida de que yo la haya invitado, pero no, nada de sorprenderse. Ahorita que escuchen nada más, señores. Médico, especialista, rompiendo esquemas en su especialidad. No, una cosa impresionante. Aparte de ejercicio, no, yo la estoy promocionando, parece que la estoy promocionando ahora. Pero bueno, Melissa, gracias por estar con nosotros, de verdad. Háblale al público de ti. ¿Quién es Melissa? ¿Dónde nació? ¿Eres campechana? Cuéntanos. No soy campechana. No. Nací en Veracruz. Ok. ¿No? Soy campechana de corazón, vivo desde los 3 años en Ciudad del Carmen. Ok. ¿No? Y ya sabes, ¿no? Adaptarme a todo esto. O sea, realmente sé más de Campeche que de Veracruz. Claro. Esa es la realidad Sí. de las cosas. No tengo toda mi vida prácticamente viviendo aquí. Y pues nada, muy agradecida con esta tierra porque nos abrió como los brazos, ¿no? La gente aquí es muy calurosa, ¿no? Esa es la realidad. Y obviamente pues adaptadísima al 100% a Campeche, más que a Veracruz. Es que sí pasa así, o sea, nos adopta, ¿no? De alguna manera. Nacimos Sí. en otro lado. Yo nací en Mérida, pero crecí toda la vida aquí, en Campeche. Entonces, eso es más difícil de adaptarse, ¿no? Sí, porque tienen como una rivalidad Mérida contra Campeche. Excuse me, bro. You're excused. I'm not your bro. Campechanos, igual, ¿no? pero bueno, la verdad es que ya no tanto, ¿no? ¿No? No, es más fácil en realidad porque son iguales los modismos, etcétera, Ok. ¿no? Pero bueno, entonces, campechana de corazón, adoptada por Campeche, estudias toda tu vida en Ciudad del Carmen Toda hasta mi la vida. prepa. Hasta la prepa estuve en Ciudad del Carmen y luego ya me vengo para acá a hacer la universidad. Ok, perfecto. Exacto, la A la Facultad de capital. Medicina, a la capital. Exacto, la Facultad de Medicina. Estudié aquí 5 años, Ujú. ¿verdad? Después me regresé a Ciudad del Carmen a hacer Ok. una parte que se llama internado y Ujú. obviamente ya después de servicio social en una comunidad. Perfecto. Entonces, te tocó el internado aquí mismo, ¿no? No, en Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen. Escogí Ciudad del Carmen porque, ya sabes, cerca de la familia. Digo, aunque estamos cerca 2 horas y media, 3 horas en autobús, Ujú. al final, pues, quieres estar como más cerca de tu familia, sobre todo porque el internado es una parte que no, o sea, no tienes como tanto tiempo libre, ¿no? Y sí necesitas como alguien que te esté apoyando, esa es la realidad, ¿no? Correcto. Entonces decidí irme como a Ciudad del Carmen y llego ya después en el Servicio Social de Medicina General, pues me fui a una comunidad de Campeche. Ok. Así es. ¿Cómo nos fue ahí? Súper, creo, no sé, yo creo que bien, sí, yo creo que bien. Aprendí mucho aprendí y bastante bien, me gustó mucho. La comunidad se llama Eselchacán, muy bonita, muy bonita. Muy bien. ¿Qué haces después de este internado? ¿Qué sigue para Después del Melissa? internado sigue el servicio social. Ok. Después del servicio social, nosotros hacemos algo que se llama examen de residencias médicas. Ujú. Que es un examen donde concursas con mucha gente. En mi año concursamos 32,000 personas y solamente hay 6 vacantes a nivel nacional, 6,000 vacantes, perdón, a 6,000 nivel nacional. Ahorita los competidores aumentaron también el número de vacantes, pero aún así obviamente las vacantes, Hay una disparidad, ¿no? Exacto, las vacantes no son suficientes, ¿no? Sí, he escuchado mucho que es una competencia, ¿no? Que Así es un embudo esa cuestión. Exacto. Digo, es mucho de conocimiento y un poquito de suerte, ¿no? Esa es la realidad. Wow. Entonces, paso el examen nacional de residencias, ¿no? Obviamente cirujana de corazón porque yo quería hacer cirugía. ¿Tú querías ¿no? hacer cirugía? Yo quería hacer cirugía. ¿Lo tenías muy claro desde la prepa? Lo tenía en la prepa, fíjate que no. Ajá. En la prepa yo quería ser ingeniera en biotecnología. Ok. ¿No? Entonces, después en mi prepa, que es la UNACAR, te deriven como por ramas, de una Ujú. rama de ciencias de la salud, ¿no?
Y entonces yo me acuerdo que estaba como, ya sabes, que te ponen a leer como los libros de anatomía y yo, es que yo sé cuántos huesos tienes en la cara, le decía a mi mamá, ¿no? Y mi mamá, ok, súper, me decía, ¿no? Y yo, es que yo sé todos los nombres de los huesitos de los dedos, Ok. ¿no? Y entonces dije, quiero estudiar medicina, a mí me gusta esto. O sea, ahí surgió Ajá. en el último Exacto, semestre de la quiero prepa, estudiar el último medicina, año, ¿no? ¿no? Y luego ya cuando haces como estas rotaciones de campo, antes la facultad de medicina de aquí te enviaba desde primer año a hacer como diferentes rotaciones. Ok. Yo me acuerdo mucho que entré con un cirujano, estaba en tercer año de medicina, y eras como el 1000 ayudante. En cirugía Sí. está el cirujano, el primer ayudante, el segundo ayudante, pero tú eras el 1000 porque eras el estudiante, ¿no? Y me acuerdo que hizo una bisegmentectomía hepática y yo dije, yo quiero hacer esto. ¿De qué estamos hablando, Melissa? Excuse me. Es como quitar 2 segmentos del hígado por algún tipo de tumor, ¿no? Ok. Y entonces dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Yo quiero ser cirujana oncóloga y necesito serlo, o sea, yo quiero serlo. En ese momento, surgió. Sí. Wow. O sea, yo lo vi operar y dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Y entonces fue como este camino, presentar el examen de residencias médicas, quedar en cirugía general. Para ser onco tienes que ser los 4 años de general, luego Sí. 3 de onco, ¿no? Y pues obviamente ya me mudé a otro estado de la República, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final y al cabo, o sea, siendo realistas, a lo mejor Campeche no tiene como toda la infraestructura, ¿no? Esa es la realidad. Claro, sí, sí, sí. Entonces mi mamá es regia, ¿no? Entonces me mudé a Monterrey, ¿no? Y hice, mejor dicho, cirugía general en Centro Médico Noreste de Monterrey, ¿no? 4 años, ¿no? 4 Los 4 años de cirugía. Así es. Después de que ya eres médico general, 4 de cirugía. 4 de cirugía, así es. Wow. Y de ahí, Y de ahí vuelves a presentar un examen, ¿no? Que obviamente todos los hospitales haces como esta presentación de exámenes, llevas calificaciones, te hacen como una entrevista, ¿no? Te ponen un examen de conocimiento, ahora ya no de conocimiento total de medicina, sino de conocimiento enfocado a cirugía general y a cirugía onco. Y hago mi examen de ingreso en el Instituto Nacional de Cancerología de México, en el INCAN, wow. y afortunadamente me quedo, ¿no? Y pues obviamente otros 3 años. Todo lo que dices se escucha fácil, pero estadísticamente es dificilísimo, ¿no? Es difícil. Y sobre todo en la especialidad que acabas de mencionar, ¿no? Oncología. Oncología, sí. ¿Cómo están los números en esta especialidad? ¿Qué porcentaje hay de personas que logran entrar? Y luego vamos a hablar de cuestiones de género, que esto ya es más difícil, ¿no? O sea, es más varones que mujeres. Mujeres, así es. Ha cambiado últimamente, fíjate, ha cambiado últimamente. Yo creo que soy de las últimas generaciones que tiene menos mujeres que hombres, Claro. ¿no? Sí es difícil y mucho depende de donde estudies, ¿no? O sea, por ejemplo, en el INCAN esa vez presentamos como unos 120, ¿verdad? Y solamente quedamos como 10 personas, ¿no? Pero depende mucho de donde tú metas papeles, ¿no? Hay lugares que no son tan difíciles de accesar y otros lugares donde sí son más difíciles de accesar. Pero el INCAN, ¿por qué? Porque es la referencia a nivel nacional. El INCAN es referencia a nivel nacional, ¿no? Sí es cierto, es un instituto, ¿no? Está reconocido nacionalmente, internacionalmente, en Latinoamérica. La mayoría de los doctores que ejercen ahí son referencias nacionales y muchos de ellos están en todas las guías que te puedas imaginar de cáncer de O sea, tú México. dijiste, si me voy a especializar, quiero ir al mejor lugar, Exacto, así es, al mejor lugar. Y lograste quedar en este porcentaje de casi un 10% de diferencia. ¿Estás seguro que de 120 solamente 10 personas? Así es. Menos del 10%. Así es, menos del 10%. Wow. Creo que exageré con el 120, ¿no? A lo mejor un poquito menos, porque no son tantos aspirantes a onco. Sí, así es. Pero aún así, ¿no? El porcentaje. Sí, aún así el porcentaje es bastante bajito, ¿no? ¿Y de tu generación, cuántas mujeres fueron de la especialidad de oncología? 2. Wow. Y ya. Y Mi 8. compañera y 8 hombres. ¿Y de ahí las terminaron todos? O también es un proceso, ¿no? Sí, es un proceso, ¿no? Te dan de baja y te corren si Wow. no tienes como los estatutos necesarios, ¿no? Si no cumples con los requisitos. De mi generación corrieron a una persona, a un hombre. Corrieron, lo dieron de baja, ¿no? Por X o por Y se dio de baja. Sí, se van yendo en el camino, ¿no? Pero terminamos casi todos. Ok. Así es. Wow. O sea, aún así, filtro de los filtros, terminaste y ya eres cirujano oncólogo. Qué padre. Así es. Después de ahí,
Melissa, ¿qué hace? ¿Ya la canalizan a un hospital? ¿Busca sus oportunidades? ¿Qué sigue después de que ya terminas? Después de ahí tienes como muchas otras cosas que hacer. Puedes hacer una alta especialidad, Ok. ¿no? Que es un año más. Puedes hacer una alta especialidad de cabeza y cuello, de cirugía de tórax. Yo tuve la fortuna, ¿verdad?, de tener un R+. Un R+ es alguien que está como un año más arriba que ti, Ujú. ¿no? Le decimos R+. Cuando tú eres R2, tu R+ es el R3 y el R4, ¿no? Ujú. Hablando de cirugía general. Que fue egresado de IMSS, ¿no? Y él se vino para acá antes que yo, un año. O sea, antes de que yo egresé el año pasado, él tenía 2 años ya estando aquí. Correcto, Melissa. Entonces terminas la especialidad y luego, ¿qué sigue? ¿No? Me platicabas que puedes hacer una alta especialidad o no. ¿Qué hiciste tú en particular? O sea, terminas ya. O ¿te sea, yo gradúas? terminé cirugía general e hice onco, ¿no? Esos Ajá. 3 años. Después de eso puedes hacer como alguna otra cosa, ¿no? Puedes hacer una alta especialidad en cirugía oncológica de tórax, cirugía oncológica de cabeza y cuello, pero yo tuve como este punto de buena fortuna, ¿no? O sea, uno de mis R+, en cirugía general es, por ejemplo, tú eres R2, él es tu R3 o R4, ¿no? Él es egresado De tus superiores, ¿no? Ajá, es egresado del IMSS, ¿no? Ujú. Y se viene a Campeche a el contrato donde yo estoy. Entonces, por razones de la vida, se tuvo que regresar como a su ciudad de origen, Ok. ¿no? Y le Queda pasa... esa vacante, ¿no? Ajá, queda esa vacante y le pasa mi contacto al director del oncológico, ¿no? De aquí. De aquí. Ok. Entonces el director del oncológico me habla como a finales de noviembre y me dice, doctora, yo sé que usted es de aquí, ¿no? Yo sé que su familia vive aquí, entonces queremos ver si le interesa trabajar en el oncológico de Campeche, ¿no? Cuando usted egrese. Yo, doc, es que no sé si voy a hacer la alta de tórax. Yo quería hacer la alta de cirugía oncológica. Ya, o sea, eso de implicaba tórax. que estuvieras un año más Un o año 2 más. o algo así. Ajá. Entonces después dije, a ver, ¿no? Me puse como a pensar yo misma, ¿quién te habla? ¿No? Como 2, 3 meses antes de que salgas para ofrecerte trabajo, un trabajo seguro, ¿no? Al final. Y dije, bueno, o sea, vamos a tomarlo, ¿no? Vamos a probarlo. Al final siempre puedes hacer o puedes estudiar en cualquier punto de tu vida, ¿no? Sí. Si no te gusta, pues terminas tu contrato y te vas a hacer la alta especialidad. Siempre se puede hacer Sí, eso, claro. ¿no? Puedes pausarlo y retomarlo, Exacto, ¿no? entonces dije, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, después de un tiempo de hacer como un insight, dije, bueno, ok, está bien, voy a tomar la oportunidad de irme al Centro Estatal de Oncología, Ok. que obviamente es el centro de referencia del sur, o sea, recibimos pacientes de varios estados del país, ¿no? Que tiene como la mayor infraestructura hasta este punto en los hospitales de Seguro Popular de Insabi, y dije, pues vamos, o sea, vamos a ir a trabajar Al allá. final, pues hiciste la balanza y dijiste, pues va, o sea, Sí. surge una oportunidad, la Dije, voy a lo tomar. voy a intentar. O sea, si no me gusta, si no me complace, si no me siento satisfecha, pues termino de trabajar y hago lo que quiero, lo que estaba decidido, ¿no? Sí, Que es hacer la alta de tórax. Porque los estudios habían estado ininterrumpidos, ¿no? Según mis Así cuentas. es, O sea, desde que ininterrumpidos. saliste estuviste, wow. Sí, ininterrumpido. Porque a esto hay que resaltar, chicos, no siempre quedas en los exámenes, ¿no? Así es es. correcto esto, ¿no? O sea, a Así veces es. esperan los médicos 1 o 2 años en lo que... Exacto. O presentan cada año, Cada ¿no? año. Hasta que quedan. Entonces, Así es. Melissa tuvo esa fortuna y también el esfuerzo de quedar en cada vez, o sea, y esto es Exacto. algo digno de declarar, es súper difícil quedar en cada examen Lo logró, señor. Lo logré. e irlo juntando de manera ininterrumpida, ¿no? Así Es correcto. Así es. Y cuando, hablemos de años, ¿cuándo pasó esto exactamente? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el Oncológico de Campeche? ¿Cuándo pasó esto? Acabo de cumplir un año el 1 de marzo. Wow. O sea, el año pasado El año pasado, el 1 de marzo. regresaste de todo Regresé. tu exilio Así es. académico y de preparación y Ajá, regresaste y a tu regresé, tierra, ¿no? Así es. Y lo que es la vida, no pudo haber sido la llamada de cualquier otro lado, pero fue de Campeche. Fue de Campeche, así es. Y lo cual tú dijiste, no estaba en los planes, ¿no? O tal vez no en ese momento. No en ese momento, exacto, no en ese momento. Sí lo tenía como contemplado porque, digo, o sea, hay muy pocos centros oncológicos en todo México de Secretaría de Salud, ¿no? Hay muy pocos, digo, el IMSS es punto y aparte, pero hay muy pocos centros oncológicos en toda la República Mexicana. Entonces, el tener, ¿no?, la fortuna de trabajar en un centro oncológico donde quieras o no tienes muchas cosas que no tienen todos los hospitales. Claro.
Entonces es como, o sea, está muy bien la idea, o sea, te continúas como con ese de venir del mejor hospital, ¿no? De tener toda la infraestructura que quieras, Sí. ¿no? Pues a lo mejor es equiparable a la del oncológico. Digo, sí le hacen falta algunas cosas, ¿no? Esa es la realidad, Ujú. pero, o sea, de todo lo que tiene, creo que es el mejor equipado. Y Claro. donde puedes hacer muchas cosas y brindarle la mejor calidad al paciente. A los pacientes. Excelente. Así es. Melissa, entonces fue algo ganar, ganar. Dijiste, pues no voy a perder nada, Exacto, voy a ganar, voy a vivir la experiencia y al final le evalúo, ¿no? exacto. Y un año ya. Un año ya. Increíble. Y me está gustando bastante. Ya veo. Sí, mucho. Qué bueno. Pues ahí está, Melissa. Esa es parte de su formación, de su vida académica. En unos momentos más vamos a platicar acerca ya un poco más de lo que está haciendo específicamente en el oncológico. Hablaremos ya de su especialidad, que nos explique a los mortales qué es lo que está haciendo, ¿no? Pues que es muchísimo, chicos, esta especialidad tiene muchas aristas, ¿no? Se escucha complicado, pero a la vez hay muchos temas sensibles alrededor del cáncer, ¿no? Que es básicamente es Así una es. cuestión que tiene mucho que platicar, ¿no? Entonces seguimos aquí, no se nos vayan, seguimos en este podcast. Ya regresamos otra vez, estamos platicando con Melissa, nuestra invitada el día de hoy, que ella es médico, es oncóloga, es mujer, es empoderada y es todo. No te creas. Bien, seguimos platicando ahora, pero vamos ahora a platicar de su vida, de la parte personal o del día a día. Melissa, ¿cómo es un día en la vida tuya? ¿Cómo te levantas? ¿A qué hora entras? ¿Cómo está el rollo con los pacientes? Platícanos un poquito. Pues realmente, o sea, se resume en trabajar, ¿no? Ujú. Esa es la realidad. Pues mi hora de entrada es a las 7 de la mañana, Ok. ¿no? A las 7 de la mañana, pues generalmente toca día quirúrgico o día de consulta, ¿no? Obviamente dependiendo del día, lo movido y lo estresante, ¿no? Si tienes un día quirúrgico, pues ya sabes que los pacientes oncológicos puedes esperarte de todo, aunque tengas una tomografía limpia, ¿no? Una tomografía sin enfermedad, por Ok. ejemplo. O puedes encontrarte pacientes que sigan como la regla y estén pues menos complicados, ¿no? Y obviamente los días de consulta es valorar a los pacientes, posquirúrgicos, su vigilancia, su seguimiento, no programar pacientes. Y obviamente ya en las tardes, ¿no? Eso es como mi día de trabajo en las mañanas, Ujú. ¿no? Y en las tardes pues ya me dedico a hacer otras cosas. ¿Qué cosas? ¿Eh? Háblanos. Ir al gimnasio. Ir al gimnasio. Ir al gimnasio. ¿Cómo crees? ¿A cuál Así gimnasio? Ir al gimnasio. Ujú. Así es. Insisto, bueno, eso es como un paréntesis, pero acordémonos que la obesidad es un factor de riesgo de cáncer, entonces ir al gimnasio Muy bien. es importante, ¿no? ¿Ya lo ven? Se lo dice una oncóloga. Si no le creen a una oncóloga, muchachos, no sé qué están haciendo. La actividad física es importante. En general. En general, así es. Excelente, doctora. Muchas gracias por Así su es. recomendación. Y después de las cuestiones de gimnasio, de ejercicio, ¿qué haces? ¿Qué otro pasatiempo tienes? Platícanos. La verdad, voy a clases de salsa, Ok. ¿no? Creo que ya lo habíamos como discutido en alguna otra ocasión, Ok. ¿no? No me gusta del todo, pero necesito aprender a bailar salsa. O ¿Por sea, qué? ¿Por qué es una necesidad? Porque uno no se puede quedar sentada en las fiestas, Exacto. ¿no? Claro. Entonces siempre es bueno aprender a bailar. Ok. ¿no? Entonces voy a clases de salsa, muy buen maestro, muy bueno. Ajá. Me tiene mucha paciencia, por cierto. Ok. Y después de ahí, pues obviamente lo que hacemos, creo que la mayoría de los médicos, vemos que vamos a operar el día siguiente, Ujú. estudiamos todos los estudios de imagen, volvemos a estudiar como el expediente del paciente. Ok, o sea, no para, ¿no? Esas cuestiones. Te preparas para el otro Sí, día, ¿no? siempre hay que prepararse para el otro día, siempre hay que estar como un paso adelante. Claro. Digo, el cáncer siempre nos da una cachetada con guante blanco, la mayoría de las veces, Ok. pero siempre hay que tratar de estar un paso adelante, sobre todo por la seguridad del paciente. Entonces, volvemos a checar como todo el historial y decir, a ver, voy a hacer esto, ¿no? ¿Está correcto según las guías y los artículos? Sí, entonces te pones a estudiar como el procedimiento. Correcto. También checamos la consulta, ¿no? Generalmente tratamos de checar como toda la consulta antes para en algún punto, digo, al final y al cabo no sabemos todo, ¿no? Siempre hay algo que se nos puede llegar a escapar. Ok.
Entonces, el checar la consulta también antes nos permite evaluar mejor el caso, porque obviamente te da muy poco tiempo de un paciente a otro. En pacientes de seguimiento son 25 minutos. Entonces, son muy pocos pacientes, o sea, muy poco tiempo que te le dedicas a cada paciente. Entonces, generalmente checamos como todo un día antes, ¿no? Y vemos qué sigue después de la cirugía, si este paciente no va a ir a cirugía, sino va a ir a otro tipo de tratamiento como quimio o radioterapia, ¿no? Y nos permite tener como mejor estudiado al paciente, darle una mejor calidad de atención y obviamente darle el tratamiento que le corresponde dependiendo del estadio clínico de la enfermedad. Correcto. Muy bien. Entonces, tu día más o menos así, complicado. Así. Hay de todo un poco. Hay de todo un poco, hay de todo un poco. ¿Te gusta leer? ¿Qué te gusta leer? ¿A Melissa qué le gusta leer? Me gusta leer Historia de México. Ok. Me gusta mucho leer. Sí, o sea, no creas que antes sí leía como más, ahorita es como más espaciado. Claro. Digo, al final y al cabo es como la media hora antes de dormir te lees unas 3, 4 hojas, ¿no? Claro. Pero sí me gusta leer, me gusta mucho la historia. ¿Te gusta ir al cine? ¿Qué otra cosa te gusta hacer? ¿No te gustan las películas, series? Me gusta ir series? sola porque no me gusta compartir mis palomitas. Okay. Sí, pero sí me gusta ir sola, me gusta ir al cine. ¿Qué tipo de películas te gusta ver? La verdad es que las que tienen como garantía de ¿Garantía de Cinépolis? Cinépolis. Sí, ya dijimos, no importa. Sí, que tienen garantía, que son como bien calificadas, ¿no? Generalmente me gusta ver. O sea, no hay un las de género que terror. digas que... Las únicas que no veo son las de terror. No puedo con ellas, ¿no? Okay. Mi vida no puede con ellas, entonces Okay. no las veo. Claro, no te estresas, ¿no? Tú mejor te relajas. Sí, no, luego me acuerdo cuando era como más pequeña, había un programa en Discovery Channel, en Discovery ID, que se llamaba Mi Vecino Asesino. Entonces yo me eché como un maratón y literal me entró tanto el toque que ya nada más me la pasaba viendo por las ventanas a ver si mi vecino era un asesino. ¡Dios mío! ¿Qué he hecho? ¡La maté! Entonces mejor las omito para no crearme como una idea rara. Correcto. Oye, ¿qué opinas, aprovechándote aquí, de las series médicas? ¿Alguna vez has visto alguna? Tipo Grey's Anatomy, tipo The Good Doctor. Hay muchas, fíjate que... ¿Sí están apegadas a las cuestiones médicas? Fíjate que yo no he visto Good Doctor, Ajá. o sea, tiene mucho tiempo que no veo televisión, o sea, sí veo como películas, sí tengo Netflix en mi iPad, pero tiene mucho tiempo que no veo como la televisión por sí misma. Pero hasta hace unos años, a lo mejor unos 4 años, veía Grey's Anatomy. Y la verdad es que me gustaba, pero porque era como trama de peleas y trama... Era más personal, ¿no? Que médico. Exacto, era más personal que médico, y ya sabes, como fulanito de tal se peleó con fulanito de tal, y tú estabas ahí prendida en la televisión. Pero hay muchas cosas que son ficticias, ¿no? Hay muchas cosas que son reales, pero obviamente esa realidad es en países de primer mundo, ¿no? Eso es 100%, o sea, sí hay cosas que sí están apegadas a las guías, que sí están apegadas como al manejo que se le debe dar al paciente, pero a lo mejor con nosotros pues no funciona de esa manera, ¿no? Ya, perfecto. Pues está para escuchar una opinión, ¿no? De una especialista. Está muy bien. Ya vimos a Melissa, ahí tiene de todo un poco en su vida, tiene salsa que está aprendiendo, ¿verdad? Le gusta leer y también distribuye su tiempo adecuadamente, ¿no? Para tener una vida equilibrada, una vida sana, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora vamos a platicar específicamente, Melissa. Queremos saber, el público, yo, todos queremos saber, ¿cómo es tratar con pacientes con cáncer? O sea, ¿qué pasa? Hay muchas aristas ahí, ¿no? Un paciente llega ya canalizado, ya con el diagnóstico, o apenas se va a diagnosticar contigo. ¿Cómo es todo este proceso? O sea, yo lo resumiría en una parte y es difícil. Correcto, o sea, totalmente. Yo creo que esa es la palabra difícil, ¿no? Tú atiendes todo tipo de cáncer, ¿cómo son? Platícanos en general, o sea, ese mundo. Sí, o sea, la cirugía oncológica, obviamente hay adultos y pediátricos. O sea, mi especialidad es adultos, ¿no? Los pediátricos, pues los ve el cirujano pediatra oncólogo. Y operamos casi todos los tipos de cáncer, excepto sistema nervioso central. Sistema nervioso central lo opera el neurocirujano oncólogo.
Y obviamente el Centro Estatal de Oncología no es un hospital de tamizaje, ¿no? ¿Qué es un tamizaje? Es un paciente que se hace algún tipo de estudio, un paciente asintomático, ¿no? Que generalmente no tiene sospecha de cáncer. La mayoría de nosotros Ok. nos llega con un estudio, con una biopsia, con diagnóstico de cáncer, ¿no? ¿Ya? O nos llega con alta sospecha de cáncer, ¿no? Ok. ¿Qué es una alta sospecha? Por ejemplo, un tumor, ¿no? En el riñón, los tumores de riñón no se biopsían, por ejemplo, a menos que estén metastásicos, ¿no? La mayoría de las veces que tengamos un tumor renal, ¿no? Que tenga datos por tomografía, que Ya, sea un tumor que sea visible, sólido, ajá, hipervascular. Son pacientes que tienen mucha sospecha, o las pacientes que tienen tumores pélvicos, ¿no? Que les hacen un ultrasonido. En el ultrasonido hay una clasificación que se llama ORATS, ¿no? Que es de alta sospecha de malignidad. Entonces, esos pacientes que tienen mucha sospecha vienen con nosotros y les da cita, ¿no? Correcto, entonces llegan contigo ya con un diagnóstico, una alta sospecha, un paciente, ¿no? ¿Eres tú la única en el hospital? No. Hay más, ¿no? Así es, tengo dos. Es la única mujer. Soy la única mujer. Eso sí. Soy la única mujer cirujana oncóloga. Excelente. Tengo 2 compañeros cirujanos oncólogos. Ok. El director es cirujano oncólogo, pero él ya hace más administrativo Sí. que operativo. Hay 3 oncólogas médicas, ¿no? Que son las que son expertas en quimioterapia, en inmunoterapia, en terapia blanco. Y hay 3 radiooncólogos, que son los expertos en radioterapia. Perfecto. Así es. Entonces llegan contigo, ¿qué procede? O sea, doctora, tengo esto. Generalmente checamos todos sus estudios, ¿no? Ujú. Obviamente hacemos un interrogatorio, una exploración física, ¿no? Todos los antecedentes, sobre todo los antecedentes para pacientes con cáncer. Hay cáncer que son heredados, ¿no? Ajá. Entonces ya... O sea, se pregunta, ¿no? ¿Tu mamá tuvo cáncer? Ajá, ¿A un exacto. familiar, no? Entonces, desde ahí vamos haciendo como una idea, nos vamos haciendo como una idea nosotros de lo que puede tener el paciente, ¿no? Y obviamente ya llegamos a esto que se llama padecimiento actual, que es como cuándo empezó los síntomas, qué fecha empezó, qué mes empezó, cómo empezó, ha bajado de peso, no ha bajado de peso. Y Ok. luego muchos pacientes traen muchos estudios de extensión. Un estudio de extensión es una tomografía, un ultrasonido, algún laboratorio, algún marcador tumoral, ¿no? Y obviamente en base de eso nosotros ya hacemos como pues una revisión general, hacemos una exploración física y obviamente dependiendo de las características del tumor, del estadio clínico de la enfermedad, que es un estadio, Canaliza, ¿no? exacto, que es un estadio clínico de la enfermedad, qué tan avanzado está Sí. el tumor, ¿no? Los canalizamos al tratamiento que le toca, ¿no? Los pacientes que llegan metastásicos, que quiere decir que tienen enfermedad en algún otro sitio, van Ya. a quimioterapia, por ejemplo. O sea, que el cáncer se ha movido, que ha invadido. Exacto. Hay pacientes que van a quimioradio y hay pacientes que son candidatos a tratamiento quirúrgico de inicio. Antes de todo esto, que sigamos hablando de esto, Melissa, los usuarios, los pacientes, ¿pagan por esos servicios? ¿Cómo está la cuestión en el oncológico? ¿Tú puedes llegar como derechohabiente, como particular? ¿Cómo funciona esto? Tú puedes llegar, o sea, cualquier persona puede llegar a sacar una cita, ¿no? Ok, a sacar una cita. A sacar una cita. Ujú. Cualquier persona puede atenderse en el hospital, ¿no? Ok, cualquier persona. Cualquier persona, sí. Hay pacientes que tienen IMSS-ISSSTE, a esos pacientes que tienen seguridad social de algún tipo, Ajá. les cobran. No es un hospital gratuito para esos pacientes Ok. porque esos pacientes tienen como seguro, ¿no? Ok. Ujú. Aquellos pacientes que tienen seguro popular, lo que antes era seguro popular, ahorita INSABI, esos pacientes, algunos tumores entran dentro de algo que se llama gastos catastróficos, Ok. que quiere decir que no pagan un peso. Solamente los pacientes que tienen seguro popular y que no tienen ningún otro seguro, ¿no? Ya. No, esos no. Esos no entran, pagan menos, les hacen como un estudio socioeconómico y si es, por ejemplo, cáncer de colon, cáncer de mama, algún tipo de cáncer cervicouterino, no pagan. Perfecto. O sea, igual hay unas clasificaciones. Tendrían que ir a preguntar y les dan toda la información, ¿no? Exacto. Es el primer filtro, ¿no? De alguna manera. Es el primer filtro. Ahí sí. con las chicas o los chicos Las que atienden. navegadoras. Sí, Ajá. sí, las navegadoras Las son navegadoras las que ven todo canalizan todo eso antes de Exacto. llegar contigo incluso, Así ¿no? es, antes de llegar. Ya que llegan contigo ya tienen toda esa parte resuelta Así administrativa es. y ya tienen Así derecho es. a estas consultas, ya esto, ¿no? Así Ahora, si es. ya contigo ya pasa todo lo que me dijiste. Pero como todo, Melissa, yo creo que en cualquier enfermedad es crucial el tiempo en el que consultas, ¿no? Sí. Entonces, a veces llegan contigo ya muy avanzados, Sí. ¿no? O apenas, o la detección. Esto es crucial, ¿no? Fíjate Platícanos. que
acabo de dar una plática en cáncer de mama en la Facultad de Medicina y les comentaba yo a los chicos que nuestro porcentaje es muy diferente. O sea, ¿Cómo? Platícanos. tú ves como Estados Unidos, niveles de primer mundo, por ejemplo, hablando de cáncer de mama, ¿no? Que el 50% de estas pacientes están en un estadio temprano de la enfermedad. ¿Qué es un estadio temprano de la enfermedad? Cuando el tumor únicamente está confinado a la mama, ¿no? En nuestro porcentaje, solamente un 20% de las mujeres llegan en un estadio temprano. Eso significa que el resto... Eso significa que el resto tiene una enfermedad localmente avanzada, que a lo mejor ya migró a ganglios o que tiene una enfermedad metastásica, ¿no? Entonces, y obviamente en Campeche todavía no tenemos cifras, estamos como cifras publicadas, no como tal, estamos haciendo como todo esto de la epidemiología, pero obviamente lo más probable es que tengamos cifras un poco más altas que el resto de la población nacional, ¿no? Si nos comparamos con Monterrey, ¿no? Que tiene el municipio más caro de todo Latinoamérica, ¿no? O si nos comparamos con Ciudad de México, si nos comparamos con Guadalajara, si nos comparamos con Veracruz, a lo mejor, ¿no? Pues obviamente sí nos faltan muchas cosas, ¿no? Entonces obviamente, no, las estadísticas no son iguales, o sea, sí tenemos que acoplarnos nosotros, ¿no? Eso es como la realidad, pero al final y al cabo intentamos ofrecerles, o les ofrecemos lo mejor para ellos. ¿Eso se debe a una falta de detección, de prevención, de qué? O sea, justo a esto iba, se me fue como el hilo, pero justo a esto iba. Uno de los pivotales importantes para la detección temprana del cáncer son los médicos generales. ¿No? Que ellos tengan el conocimiento, ¿no? Porque al final y al cabo, si no lo sabes, no lo piensas, ¿no? Entonces, que ellos tengan el conocimiento, que sepan como cuáles son la sintomatología que puede presentar un paciente, ¿no? Que puede tener algún tipo de cáncer, ¿no? Cáncer de mama, que es el primer cáncer en mujeres y el que causa más muertes, ¿no? Es un cáncer que se puede diagnosticar por tamizaje. Las pacientes tienen que tener una mastografía de tamizaje, ¿no? Los pacientes con cáncer de colon, que es el cuarto cáncer más frecuente, según las estadísticas, pues obviamente tienen un estudio de tamizaje que es la colonoscopía, o si el paciente tiene sangrado transrectal por 2 semanas, pues a lo mejor no siempre le eches la culpa a la hemorroide o a la fisura anal, ¿no? O sea, patología benigna, siempre pensemos más allá, ¿no? Todos estos, cáncer cervicouterino, papanicolado, ¿no? Método de tamizaje, ¿no? Entonces, el educar a los doctores de primer nivel, ¿no? Es sumamente importante, porque al final nosotros sí tratamos como o sea, somos 6 cirujanos oncólogos en todo el estado de Campeche, ¿no? Entonces el tratar como de absorber toda la población de Campeche, pues la verdad no se nos ha sido bastante fácil. Nuestras listas de diferimiento de cirugía están a 2 meses. O sea, tú llegas ahorita y te estás operando en 2 meses, ¿no? Y en eso puede avanzar muchísimo, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque a lo mejor la cirugía es más complicada, porque a lo mejor en vez de meter una cirugía en un turno, tengo de 2 turnos, por ejemplo, tengo que meter una. Son muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Y entonces el hacer un hincapié muchísimo y el educar a los doctores de primer nivel de atención, que hacen una tarea enorme. Sí, enorme. Entonces, en el sistema público, ¿no? Exacto, entonces nos ayudaría bastante. Claro. Así es. Eso sería un paso, ¿no? Así es. El otro es que socialmente la gente se acostumbre a estos chequeos, ¿no? A estas campañas, ¿no? Sí. Porque eso también cuesta, ¿no? A nivel social, como tú dices. Sí cuesta, ¿no? Pero al final y al cabo lo que ganas es vida. Claro. ¿No? O sea, sí, un estudio de colonoscopia te puede costar 5,000, 6,000 pesos, pero si te detectan un cáncer a tiempo, pues no se remunera solito, ¿no? Claro. Esa es la realidad. La vida no tiene precio, ¿no? Así es. Pero socialmente vemos el cáncer muy lejano, ¿no? Yo creo que eso pasa, ¿no? O sea, vaya, hasta que no tienes un familiar cercano, hasta que... Es que todo el mundo conocemos a una persona que tiene cáncer, ¿no? O sea, eso es lo peor. O creemos que no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Exacto, eso es lo peor de todo. O sea, tenemos a alguien siempre, a la vecina de la esquina, al hermano de tu mejor amiga, ¿no? A tu mamá, tu primo, tu tío, con diagnóstico de algún tipo de cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque el cáncer es la segunda causa más frecuente de muertes, fue el año pasado, y nos está respirando la nuca, como dirían los memes, ¿no? Nos está respirando la nuca. Entonces, el tener como este conocimiento del cáncer
es sumamente importante para la población general, es sumamente importante para todos los médicos que no tratan pacientes con cáncer, ¿no? Estoy hablando de ginecólogos, de cirujanos generales, de médicos internistas, Sí. ¿no? Pero siento que nuestro fuerte son los doctores de primer nivel de atención, los Ahí, médicos generales. ¿no? En lograr canalizar a esa gente a tiempo, ¿no? Exacto. Perfecto. Muy bien, ya estuvimos platicando entonces de esta parte de canalización de atención, de detección, lo importante que es, ¿no, Melissa? Yo quisiera hablar de la parte anímica también, de lo que implica el cáncer, que no solo es el paciente, ¿no? Es los familiares. ¿Cómo te alejas tú o te acercas a esto? O sea, ¿cómo pones este límite entre tus pacientes, ¿no? Entre querer salvar su vida y entre lo que tienes que hacer, ¿no? Esas decisiones, vaya, al fin eres ser humano, mujer, y fuerte, pero al final yo creo que a todos de alguna manera tú te involucras a cierto nivel. ¿Qué pasa a nivel anímico? ¿Y cómo le echas porras a alguien que sabes que está mal, no? Es difícil. Sí es difícil, o sea, generalmente no entablamos como cierto grado de amistad. Sí, claro, Sí claro. somos empáticos, ¿no? Sí. Sí somos empáticos. Sí es difícil dar la noticia de que tenemos un diagnóstico de cáncer. La mayoría de los pacientes ya lo sospechan, Ok. ¿no? Esa es la realidad. Pero sí es muy difícil encontrar como las palabras necesarias para decir que tienen cáncer, ¿no? Y muchas veces que ese cáncer no es curable, Ándale. ¿no? Eso es muy difícil tanto para el paciente y muy difícil tanto como para el familiar. Muchas veces más para el familiar que para el paciente, Híjole. ¿no? ¿Por qué? Porque al final y al cabo el familiar es el que sufre un poquito más. El que tiene la esperanza, ¿no? Es el ver a su familiar sufrir, ¿no? El ver al paciente oncológico sufrir, el que muchas veces extrañar la ausencia, ¿no? Sí. Cuando el paciente llega a fallecer. Entonces es un poquito ser empáticos, ¿no? Pero si nunca cruzamos la línea de médico-paciente, eso obviamente no significa que no nos pongamos como en los zapatos de la otra persona, pero tratar de no cruzar esa línea, ¿no? Obviamente siendo amables, ¿no? Siempre hablando con claridad, ¿no? Sí. Una de las cosas que tiene el paciente oncológico es que siempre guarda una esperanza. Digo, la esperanza es lo que muere al último, ¿no? Pero a veces tienes que hablarles con claridad para que puedan ellos saber cómo está su enfermedad, qué es lo que va a suceder con enfermedad y qué es lo que espera con esta enfermedad, Melissa, ¿no? ¿te preparan para esto a ti como médico? O sea, hay una parte dentro de tu formación en la que dices la parte de acercamiento al paciente, o eso lo aprendiste en la parte de experiencia. Eso lo aprendes con el día a día. Ok. O sea, no hay cuando haces la residencia médica no es como un aula donde te estén enseñando. O sea, lo practicas día con día, ¿no? Tus médicos de base, que son obviamente tus profesores en el curso de las residencias médicas, obviamente te dan algunos tips tú los observas, ¿no? Si es cierto, no vamos a dejar mentir que podemos equivocarnos como en todo, sobre todo al dar las noticias, a lo mejor decir, a ver, no, esta noticia lo hubiera dado un poquito más suave, ¿no? Entonces vas aprendiendo cómo decirlo, cada paciente es diferente, eso es otra de las cosas Sí, ¿no? que no están en el manual, o sea, yo te puedo decir a ti, con las mismas palabras que tienes cáncer y lo vas a tomar diferente al paciente que salió hace 5 minutos, ¿no? Entonces es muy diferente, pero una de las cosas importantes es ser empático y una de las cosas más importantes es siempre ser clara acerca de lo que esperas de la enfermedad, ¿no? Para que el paciente también esté preparado y obviamente el tener esta buena comunicación y la información necesaria crea que ese vínculo de confianza entre paciente y médico. Excelente. O sea, ¿cuáles son las posibilidades? Puede pasar esto como puede pasar eso también. Y incluso estamos más de este lado que del otro, ¿no? Y tenerlo claro, Así ¿no? es, tenerlo claro. Wow. Eso es lo más importante. Ok. Y cada persona, como dices, lo maneja de una forma distinta. De una forma ¿no? diferente. Obviamente nos apoyamos mucho de oncología oncológica. Eso te iba a decir, hay una atención psicológica, Sí, hay ¿no? una atención psicológica y obviamente... ¿Que trasciende a los familiares? Sí, todo, ¿no? A los familiares nucleares, a los cuidadores, al paciente y obviamente el apoyo pues es bastante fuerte por parte de ellos. Ahí mismo, ¿no? En el oncológico, o sea, todo. Así es. Es un manejo integral. Es una red integral, sí, padrísimo. Así es. Y fíjate que poco se habla de esto en nuestro estado, ¿no? O sea, sí, de que tenemos este centro con toda esta atención integral, ¿no? Nos mandan muchos más pacientes de Tuxtlan, o sea, el oncológico recibe Chiapas, recibe Quintana Roo,
¿no? Recibe el sur de Veracruz, recibe Mérida, recibe Belice. Wow. Escuchen, recibe chicos, Guatemala. orgullosos debemos de estar, ¿no? Entonces, sí, nos llegan muchísimo más pacientes de otros estados que de nosotros. Muchos referidos. Claro. Así es. Sobre todo de Chiapas. Más de Chiapas, Sí. ¿no? Perfecto. Entonces, esta parte anímica sí se sobrelleva. El paciente ya tiene claridad en cuanto a su diagnóstico, su tratamiento también. Y se comienza a trabajar, ¿no? Es un Así trabajo, una coordinación paciente-doctor. Así es. Entonces, tú tienes que hacer esto para lograr cierta expectativa de vida, ¿no? Exacto. Porque al fin y al cabo el cáncer a veces se va y regresa, ¿es correcto esto? Así es. Sí, un paciente con cáncer nunca se va de alta, Ok. porque siempre tiene riesgo de que regrese. Wow. Siempre. Puede regresar en 20, 30, 40, 50 años, pero puede regresar. Puede recurrir. Puede recurrir. Así es. Wow. Entonces, muy bien. Así se lidia con esta parte. Padrísimo. Correcto. Bien, vamos a platicar ahora, Melissa, de qué fue lo más difícil para ti a nivel personal en tu especialidad. O sea, ¿qué fue la parte más difícil? Donde dijiste, estuviste a punto de tirar la toalla, nunca estuviste y dijiste, Claro. tengo claridad. No, por supuesto. ¿Cómo te que levantaste estuve de eso? O sea, por supuesto que estuve A nada. a nada de tirar la toalla. Yo, ¿qué hago aquí? ¿No? Esa es la realidad. Entonces, sí fue muy difícil. Yo me acuerdo una vez que en el instituto se hacen exámenes cada mes, ¿no? Y luego te hacen exámenes orales cada 6 meses, ¿no? Entonces, si no pasas como ninguno de tus exámenes, pues te corren, ¿no? Entonces, tú tienes que... Yo vivía en el hospital, por ejemplo, ¿no? O sea, teníamos una torre de residencias médicas y estabas disponible 24/7, Wow. ¿no? Entonces, me acuerdo una vez que me regañaron, ¿no? Porque pues obviamente estás cansada, no comes, te desvelas, y Sí. me acuerdo que no hice un pendiente. Y me acuerdo y dije, yo ya no puedo. O sea, ¿yo qué hago aquí? Me voy a quebrar, ¿no? Yo ya soy cirujano general, ¿qué hago aquí, no? Sí, sí, sí. Y entonces me acuerdo que le hablé a mi mamá y le dije, mamá, yo ya no puedo. O sea, yo ya no puedo en este punto de mi vida, ya no puedo hacer esto, ¿no? Y me dijo, piénsalo bien, ¿no? O sea, piénsalo bien, siempre vamos a respetar tu decisión, lo que tú quieras, ¿no? Pero piensa bien las cosas. Ok. Entonces me habló mi papá y me dijo, solamente te voy a decir algo. Las cosas que valen la pena son difíciles. Cuestan. Sí. Ok, Meli, entonces a punto de tirar la toalla, dices, le hablo a mis coaches de vida Sí. y te dan tu Y entonces, cachetada y dices, sí, vámonos. entonces dije, a ver, mi mamá como toda, bueno, lo que tú decías, mi papá así de, ¿cómo, por qué, no? Entonces dije, a ver, me ha costado tanto trabajo llegar hasta aquí. Claro. ¿No? O sea, al final y al cabo no naces sabiendo, ¿no? Esa Ujú. es la realidad. Y obviamente vas aprendiendo conforme vas evolucionando y conforme vas conociendo, ¿no? Ya habíamos dicho que si no lo conoces, no lo sabes, ¿no? Entonces me sequé la lágrima, ¿no? Respiré profundo. Una sacudida y vamos para Agarré adelante. mi dignidad y me fui otra vez, ¿no? Ok. A dar guerra, ¿no? Me fui a dar guerra, me fui a aprender, ¿no? Obviamente me regañaron al 1000, nos castigaban al 1000, obviamente castigos que a lo mejor, o sea, castigos de, a ver, estúdiate esto, ¿no? Porque lo necesitas, ¿no? Te desvelabas al 1000, pero al final y al cabo obtienes tu recompensa, ¿no? Que es hacer lo que te gusta, y eso es lo más padre. O sea, si tu trabajo es hacer lo que te gusta, al final y al cabo no es trabajo. Claro, ¿no? te encanta. Meli, hablando de eso de dar guerra, me gusta eso que comentas, de luchar. ¿Fue más difícil en tu caso siendo mujer, siendo francos? ¿Sí, no? ¿Ya está No, pareja la cosa? O sea, a no, nivel... No fue, o sea, no siento para mí como mujer que haya sido difícil. Fíjate que me pasó algo muy extraño y voy a hacer como un contexto para que vayamos como al punto final. Sí. Afortunadamente todos los doctores que me tocaban, los médicos de base, eran muy jóvenes, no hablando de cirugía general, 35, 40 años, recién egresados, hablando de onco, 45, 50 años, que Claro. es como el punto de corte. Y la realidad es que nunca me sentí menos. Perfecto. Esa es la realidad. Jamás se me trató diferente. Exacto. ¿No? Por ser mujer, jamás se me excluyó de nada, ¿no? Y mis compañeros jamás, el outfit que tengo me lo eligió uno de mis compañeros de residencia. Ah, bueno. Entonces, Agradecemos. o sea, lo que me refiero es que siempre estaban ahí para apoyarnos. Al final éramos un equipo todos, ¿no? O Excelente. sea, O sea, ya no hay esa mentalidad. ya no hay esa mentalidad hasta que llegué aquí. Y te voy a contar ahorita Órale, por va. qué. Sí, sí, ¿no? sí. Se vale. Entonces, nunca me sentí
digo, menos, nunca me sentí excluida, jamás me sentí como si no pudiera hacer las cosas, ¿no? Y tampoco te lo jamás- hicieron sentir. Y jamás me trataron diferente. Yo cuando llegué a mí me dijeron, tú eres igual a todos. Perfecto. ¿No? O sea, aquí no porque seas mujer te vamos a tratar diferente, no porque seas mujer te vamos a regañar menos, no porque seas mujer te vamos a enseñar menos, ¿no? Es parejo. Esa es la realidad, parejo, ¿no? Perfecto. Y si puedes, puedes, y si no puedes, pues ahí está la puerta, que te vaya bien, ¿no? Esa es la realidad. Jamás me sentí menos. Jamás me sentí menos por mis compañeros, que eran como 1000 hombres y nosotras 2 de mujeres, ¿no? Jamás. Obviamente había cosas que no podíamos hacer nosotras, ¿no? Levantar al paciente de 100 kilos, pues, Claro, amigo, sí. ven, ayúdame, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Cuando llegué aquí, Ok. no vamos a decir nombres, ¿no? O sea, estábamos como en una reunión y me dijeron, es que tú la tuviste muy fácil. Y yo, ¿Perdón? ajá, yo sí como, ya sabes, como esas veces que te enciendes y ¿No dices, estás viendo este "Ay". podcast? Me dice, porque ustedes las mujeres solo guiñen el ojo y tienen a No, todos a sus no, pies. no. Y yo dije, ¿qué? Demeritando todo el trabajo. Sí, ¿no? o Qué sea, barbaridad. demeritando todas las horas de esfuerzo, todas las desveladas, ¿no? Todos los exámenes, los mal comidos, No, ¿no? Los mal Los bañados, porque a filtros. veces sacrificas el baño por dormir 10 minutos, Sí, ¿no? te entiendo perfecto. Nadie te juzga. Y entonces dije, no, doctora, a mí nadie me regaló nada. Claro. No, yo estoy aquí porque me esforcé, yo estoy aquí porque pasé filtros, ¿no? Y yo estoy aquí porque me lo merezco, ¿no? Exacto. Que usted piense, ¿no? O que usted le facilite que con un guiño lo tienen a sus pies, ¿no? Eso es completamente Wow. diferente. Y entonces empezó como a tratar de discutir y dije, en algún punto de la vida tiene que haber alguien sabio. Dije, doctor, no vamos a discutir de esto, ¿no? Es perder el no tiempo. vale la pena, exacto, no vale la pena, no es algo que me aporte nada. Nada. Y entonces, ya, le paramos ahorita. Pero sí, fue el único sitio donde me dijeron que por el hecho de ser mujer, la había tenido más No, fácil. hombre. Y no. La tuve igual, esa es la realidad de las cosas. Si das, te exigen. Si no das, no te exigen, ¿no? Es como ustedes cuando le encargan estudiar la lección a sus alumnos. O sea, ya sabes que alumno no va a estudiar ni Claro. le preguntas, ¿no? Sí, yo también pienso como tú que ya a nivel nacional se han dado muchos pasos en cuestiones de equidad de género, ¿no? O sea, la realidad no podemos comparar la mentalidad de hace 40 años a la de ahorita, ¿no? Sí, se, claro. se han dado pasos, como también no se han dado algunos otros pasos, que Sí. eso es real, ¿no? O sea, pero definitivamente a veces se sigue poniendo el dedo en la llaga cuando el relato empieza con la paridad, o sea, con hablar de tú a tú, con no hacer ese tipo de comentarios, o sea, ahí empieza esa cuestión, o sea, Sí. somos iguales en realidad y cualquiera puede competir, cualquiera puede llegar hasta donde Así puede es. llegar, ¿no? Pero pues a veces hay gente que se casa con esas ideas Sí. retrógradas por completo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo tu trabajo demuestra, ¿no? Habla por ti. Así es. Y ya hablando personal, ¿cómo te sientes tú en este año de regreso y de trabajar en el oncológico? Perdida. O sea, esa es la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque, o sea, porque es incertidumbre, ¿no? Creo que esa es la mejor palabra, ¿no? O sea, cuando sales, yo creo que cuando tú saliste de la carrera, ¿no? Que obviamente estabas acogido por la escuela, a lo mejor por tus compañeros, y era lo que conocías, ¿no? Ya. El llegar aquí y partir desde cero, ¿no? Sin tener como... Obviamente está tu familia que te apoye, ¿no? Pero sin saber, o sea, tú sabes que estás en primero y vas a segundo, y sabes que vas a segundo y vas a tercero, ¿no? Ok, ya. Entonces la incertidumbre y el enfrentarte y tomar decisiones ya por ti mismas es completamente diferente y es una responsabilidad enorme. Entonces este primer año es así como me estabilicé, Ya. ¿no? Estaba como media perdida en cuanto si me quería quedar, si no me quería quedar, si me quería ir, si me gustaba. Me está gustando mucho, la Ok. realidad, eso es 100%. Pero sí, yo creo que la definición era perdida. Así. Perfecto. Ya estamos más Sí, ya. Más Ya ubicadas. Ya estamos más ubicados. Así es. Meli, ¿qué le dirías ya para finalizar nuestro podcast? No queremos que te vayas, ¿no? Queremos que regreses. Si quieren que regrese, por favor, dejen sus comentarios ahí del podcast.
que hablemos de cáncer para el mes, justamente, ¿no? Hoy este mes es mes del cáncer colorectal. Háganse mira. su colonoscopia de tamizaje. Comercial, háganse su colonoscopia. Correcto. Y que sigues platicando con nosotros, pero bueno, ¿qué le dirías a estas doctoras y en general a todos? Pero nos dirigimos por el mes, ojo, aclaro, por el mes de la conmemoración de la mujer. ¿Qué le dirías a estos jóvenes médicos que están empezando apenas esta carrera que es larguísima? ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le darías? Que es difícil, que nunca mejora, ¿Ok? pero que vale la pena. Vale la pena. Si te Así gusta, es, ¿no? Si te gusta, vale la pena. Que obviamente va a haber momentos en como yo que quieras tirar la toalla, ¿no? Te van a hacer llorar 1000 veces, vas a sentir que no eres suficiente, ¿no? Eso es verdad. Pero al final y al cabo tienes que aprender a lidiar con todo eso, porque si tienes un objetivo y es lo que tú quieres, o sea, enfócate, lee, estudia, sé mejor cada día, aférrate para que lo puedas lograr. No hay otra, ¿eh? No hay de otra. Eso del echaleganismo no va. No, O sea tienes eso que no esforzarte. resuelve nada. No, y eso de pedirle a la vida, yo decreto que tenga 100 millones de pesos, pues hay que trabajarlos, ¿no? Escúchenlo, chicos, eso aplica para cualquier carrera en general. Sí. O sea, y que sobre todo me encanta lo que dices, que te tiene que gustar. Lo que te mantiene en algo, Meli, yo estoy convencido de esto, es que te tiene que apasionar. Sí, claro. Si no te apasiona, no hubieras aguantado todo lo que aguantas. Sí, claro, definitivamente. Si no hay pasión, no hay emoción. Y si no hay emoción, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Sí. O sea, estoy inerte ahí, parado. Definitivamente. No funciona, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo tratar en tu especialidad, que es tan padrísima, tan llena de tantas emociones aristas, ¿no? A veces se salva vidas, a veces se prolonga la vida, ¿no? Y se da el tiempo de calidad que se pueda dar. A veces sí se logra eliminar por completo, ¿no? O vaya, un paciente se le da más tiempo. Es algo que tiene muchas emociones. Te agradecemos mucho que estés con nosotros, que podamos conocerte. De nada. Conocer a lo que hay detrás de la doctora, ¿no? De la persona humana y la labor que estás haciendo en el oncológico. Que por cierto, señores, presúmanlo, háblenlo, canalicen a la gente. Así es. Vamos a hacer una invitación. ¿Qué le dirías a nuestro público que nos está viendo en Campeche? Que vayan, ¿no? A los que tengan algún conocimiento, alguna Sí. duda, ¿no? Se vale llegar al oncológico y... Sí, no, generalmente si no tienes un diagnóstico de cáncer, no te van a aceptar. No, por eso. O alto grado, pero sí, o sea, general, sí tienen algo, o sea, lo importante ahorita no es empezar con la prevención. Con la prevención. Exacto. Es tener como este conocimiento de que si nos detectamos a tiempo tenemos más probabilidades de sobrevivir, ¿no? Y obviamente concientizar que el cáncer es una de las principales causas de muerte, ¿no? A nivel nacional e internacional, que obviamente si modificamos muchos factores de riesgo, ¿no? Tabaquismo, ¿no? El tabaco Ups. implicado en casi todos los tipos de cáncer, Órale. la obesidad, el alcoholismo, ¿no? Pues obviamente vamos a empezar a tener un impacto y a bajar estas cifras. Wow. Ahí está, Así es. la recomendación de la doctora que le dice que no le den más trabajo. No es cierto, sí, dame más trabajo. No es cierto. Y bueno, gracias por estar con nosotros, Sí, de verdad. de Un nada. placer tenerte. Muchísimas gracias. por Ojalá invitarme. repitamos, ¿no? Sí, claro. Seguimos platicando otros temas. Con nosotros estuvo Melissa Cruz, doctora oncóloga, mujer que define por completo nuestro concepto integral. Y bueno, ahí está el mensaje para todos y todas. Esto fue Rompiendo el Hielo con Melissa, en esta vez, Melissa Cruz. Gracias, nos vemos en la próxima. Y recuerden, chicos, que para lograr resultados diferentes tienes que hacer cosas distintas. Nos vemos.